La doctora Elara Cortés presionó su mano azul contra la ventanilla de la nave mientras entraban en órbita alrededor del tercer planeta. El mundo de abajo parecía muerto y vacío, cubierto de bosques verdes y océanos azules, que brillaban bajo la luz de la estrella amarilla. No había ciudades, ni señales, ni indicios de vida inteligente en ningún lugar. Escaneos completados, doctora, llamó el teniente Kael desde el asiento del piloto. El planeta muestra claras señales de una civilización pasada, grandes estructuras metálicas enterradas bajo tierra, lecturas de energía inusuales de varias ubicaciones, y algo que podría ser ruinas antiguas. Ella asintió, sus grandes ojos violetas estudiando los datos en su tableta. Como arqueóloga principal de la Sociedad Arqueológica Galáctica, había explorado docenas de mundos muertos. La mayoría eran aburridos. Solo planetas vacíos donde alguna especie había vivido y muerto sin dejar nada interesante atrás. Pero este se sentía diferente. Llévanos a la firma de energía más grande, ordenó. La nave descendió a través de nubes blancas hacia un vasto continente. A medida que se acercaban, Elara pudo ver extraños patrones en el paisaje, largas líneas rectas, que parecían demasiado perfectas para ser naturales. Áreas circulares donde la vegetación crecía en diferentes colores. Y. En el centro de todo, un grupo de torres metálicas que se elevaban como dedos de la tierra, aterrizaron en un claro cerca de las torres. Ella salió de la nave, respirando el aire alienígena a través de su traje ambiental. La gravedad era más ligera que la de su mundo natal, haciendo que cada paso se sintiera elástico. Su equipo de 6 investigadores la siguió, llevando equipo de escaneo y herramientas de excavación. Increíble, susurró el Dr. Orión, el especialista en tecnología del equipo. Estaba apuntando su escáner a la torre más cercana. Estas estructuras están hechas de materiales que no reconozco. El metal parece repararse a sí mismo cuando se daña. Ella se acercó a la base de la torre. Era lisa y plateada, reflejando su rostro como un espejo. Cuando la tocó, cálidos patrones de luz fluyeron bajo sus dedos. La torre zumbaba con una energía tranquila, como si todavía estuviera viva. Después de quién sabe cuántos años. Doctora, por aquí. Llamó la doctora Lyra desde el otro lado del claro. Estaba de pie cerca de lo que parecía la entrada a una instalación subterránea. La entrada estaba sellada con una barrera transparente que brillaba con una suave luz azul. El equipo se reunió alrededor de la entrada. Ella estudió los símbolos tallados en el marco metálico alrededor de la puerta. Eran diferentes a cualquier cosa en la base de datos galáctica de idiomas conocidos. Marcas angulares y afiladas, que parecían fluir juntas en patrones complejos. Prueba el traductor universal, le dijo al Dr. Orión. Él levantó su dispositivo y escaneó los símbolos. Después de un momento, emitió un pitido y mostró una traducción, archivo de la tercera era, bóveda de conocimiento 7. Acceso restringido a los herederos. Herederos, dijo el teniente Kael. ¿Qué significa eso? Antes de que alguien pudiera responder, la barrera azul parpadeó y desapareció. La entrada quedó abierta, revelando un pasillo que se inclinaba hacia la oscuridad. Las luces comenzaron a encenderse automáticamente, iluminando un camino más profundo bajo tierra. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La instalación sabe que estamos aquí. Caminaron con cuidado por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Las paredes estaban cubiertas con más de los extraños símbolos que brillaban débilmente con una luz interna. Después de varios minutos, llegaron a una gran cámara redonda, llena de altas estructuras cristalinas. Almacenamiento de datos, exhaló el Dr. Orión, pasando su escáner sobre el cristal más cercano. Estas cosas contienen más información que la computadora de nuestra nave entera. Ella se acercó a uno de los cristales. Cuando se acercó, comenzó a brillar más intensamente. De repente, aparecieron imágenes en el aire sobre él. Imágenes tridimensionales que se movían como grabaciones. Vio extrañas criaturas bípedas, con piel pálida y ojos pequeños,
Caminaban erguidos sobre dos piernas y usaban sus manos para manipular herramientas y máquinas. Una nueva especie, dijo emocionada. Hemos descubierto una raza inteligente completamente desconocida. Las imágenes mostraban a estas criaturas construyendo las torres, trabajando con tecnología avanzada y creando la instalación subterránea. Pero había algo extraño en su comportamiento. Se movían con propósito y urgencia, como si se estuvieran preparando para algo importante. La doctora Lyra había activado otro cristal. Este mostraba diagramas técnicos y ecuaciones matemáticas que hacían que su traductor luchara por seguir el ritmo. Estos cálculos son increíbles, dijo. Muestran niveles de producción de energía que son 10 veces más altos que cualquier cosa que nuestros mejores ingenieros puedan lograr. Más cristales cobraron vida a medida que el equipo exploraba la cámara. Cada uno revelaba nuevas maravillas. Máquinas que podían remodelar la materia a nivel atómico. Naves que podían viajar entre estrellas en días en lugar de meses. Armas que podían partir planetas por la mitad. La tecnología estaba mucho más allá de cualquier cosa que las civilizaciones galácticas hubieran imaginado. Pero el descubrimiento más inquietante provino de un cristal cerca de la parte trasera de la cámara. Este mostraba texto en lugar de imágenes. Página tras página de escritura en el idioma alienígena. El traductor del Dr. Orión trabajó lentamente a través de los complejos símbolos. Es una especie de diario o registro, informó. El autor está describiendo algo llamado la Gran Preparación. Escuchen esto. La fase 7 de la preparación está completa. Todas las estaciones de monitoreo están ahora en posición a través de los sectores objetivo. Los sujetos continúan desarrollándose de acuerdo con las proyecciones. Cuando llegue el momento, estarán listos. ¿Sujetos? Dijo Ela. ¿Qué sujetos? El Dr. Orión continuó leyendo. Aquí hay otra entrada. La civilización Zefiriana ha logrado la comunicación más rápida que la luz exactamente. Como los modelos predijeron. Los protocolos de guía funcionaron perfectamente. Todavía no tienen idea de que existimos. Doctora, creo que están hablando de nosotros. Los Zefirianos son nuestra especie. Un frío silencio llenó la cámara. El Ara Cortés miró fijamente el cristal brillante, tratando de entender lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Nuestra civilización se desarrolló naturalmente durante millones de años. Hay más, dijo el Dr. Orión, con la voz temblorosa. Tienen archivos sobre docenas de especies. Los Kaelarianos, los Mitarianos. El Imperio Borán, todos nosotros. Nos han estado observando, estudiándonos, influenciando nuestro desarrollo desde las sombras. El teniente Kael dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su arma. ¿Siguen aquí? ¿Estamos en peligro? El Dr. Orión escaneó más texto. No, no lo creo. Este diario habla de la fase final y de partir antes de ser descubiertos. Las últimas entradas tienen más de 500.000 años. Medio millón de años. Susurró la doctora Lyra. Lograron toda esta tecnología hace medio millón de años, cuando nuestra especie todavía estaba aprendiendo a hacer fuego. Ella se sintió abrumada por las implicaciones. Si esta especie desconocida había sido tan avanzada, ¿por qué había desaparecido? ¿Por qué habían pasado tanto tiempo observando el desarrollo de otras civilizaciones? ¿Y qué era esta gran preparación que seguían mencionando? Ella activó otro cristal, esperando encontrar respuestas. Este mostraba un esquema de algún tipo de proyecto de construcción masivo. ¿El diseño? Era tan complejo que su traductor apenas podía entenderlo. Pero una cosa estaba clara. Era un arma de poder increíble. Los cálculos de energía sugerían que podía destruir sistemas estelares enteros. ¿Por qué construirían algo como esto? Se preguntó en voz alta. El cristal parpadeó y apareció un nuevo texto. Configuración final de la red de defensa planetaria. Activación A. Retrasar hasta que las civilizaciones herederas alcancen el umbral tecnológico mínimo. Que la galaxia nos perdone por lo que hemos preparado. El Dr. Orión levantó la vista de su traductor, con el rostro pálido. Doctora, creo que necesitamos contactar al Consejo Galáctico de inmediato.
Esto no es solo un descubrimiento arqueológico. Esto es evidencia de una civilización que era mucho más avanzada de lo que jamás hemos imaginado, y dejaron atrás armas que podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Ella asintió lentamente, pero no podía sacudirse la sensación de que solo habían arañado la superficie de este misterio. Las entradas del diario hablaban de preparación y sujetos y herederos. La especie desconocida se había llamado a sí misma algo que se traducía aproximadamente como los guardianes o los forjadores. ¿Para qué se habían estado preparando? ¿Y por qué parecían pensar que las civilizaciones galácticas actuales necesitarían su ayuda? Mientras se preparaban para abandonar la cámara, el Ara Cortés echó un último vistazo a los cristales brillantes. Cada uno contenía secretos que podrían revolucionar su comprensión de la tecnología y la historia. Pero también planteaban preguntas inquietantes sobre el libre albedrío y la verdadera naturaleza de la civilización galáctica. El misterio de este mundo muerto apenas comenzaba a desvelarse. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento del archivo subterráneo. El equipo de la doctora Elara Cortés había establecido un campamento de investigación permanente en la superficie mientras más científicos llegaban de toda la galaxia. El Consejo Galáctico había declarado el planeta un sitio arqueológico prioritario, enviando a sus mejores expertos para ayudar a desvelar sus secretos. Cada día traía nuevas imposibilidades. La doctora Lyra salió de la instalación subterránea, su rostro mostrando la misma expresión de desconcierto que se había vuelto común entre el equipo de investigación. Encontró a Elara Cortés sentada junto a su hoguera, mirando una tableta llena de documentos traducidos. Los resultados de la datación por carbono llegaron, dijo Lyra, sentándose pesadamente. Doctora, estos resultados no tienen sentido. Ella levantó la vista. ¿Qué tan mal es? Según nuestras pruebas, esta civilización logró el viaje más rápido que la luz hace 847.000 años. Tenían computadoras cuánticas hace 920.000 años. Y esta instalación fue construida hace 1.2 millones de años. Lyra negó con la cabeza. Eso es imposible. La civilización más antigua conocida en la galaxia solo se remonta a 200.000 años. ¿Qué pasa con los otros sitios?, preguntó ella. Esa es la parte realmente extraña. Encontramos 47 instalaciones similares solo en este continente. Todas fueron construidas en diferentes momentos, abarcando más de 2 millones de años. Es como si esta especie estuviera constantemente mejorando y actualizando su tecnología durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización conocida. El doctor Orión se acercó a su hoguera, llevando un nuevo lote de documentos traducidos. Su semblante normalmente alegre había sido reemplazado por una profunda preocupación. He estado leyendo sus registros de comunicación, dijo. Estos seres no solo observaron el desarrollo de nuestras civilizaciones, interfirieron activamente en nuestra evolución. Se sentó y abrió su tableta. Escuchen este mensaje de hace 400.000 años, actualización del proyecto Ceria. La especie sujeto ha desarrollado con éxito el lenguaje escrito después de la introducción de sueños guiados a sus filósofos. Los conceptos matemáticos progresan por delante de lo programado. Se recomienda proceder a la fase 3 de mejora cognitiva. ¿Sueños guiados?, dijo Lyra. Estaban influyendo en las mentes de nuestros ancestros mientras dormían. Se pone peor, continuó Orión. Aquí hay un informe sobre los kaelarianos, aptitud de ingeniería mejorada con éxito mediante una manipulación cuidadosa de su desarrollo genético. Las mutaciones beneficiosas introducidas se están extendiendo por la población según lo planeado. Los sujetos ahora muestran una mejora del 300% en el razonamiento espacial en comparación con las proyecciones de referencia. Ella se sintió mal. Estaban cambiando nuestro ADN. No solo el nuestro. Cada especie importante de la galaxia tiene archivos similares. La intuición cuántica de los mitarianos, los instintos militares. Borant, las habilidades diplomáticas de los delarianos, todo fue mejorado artificialmente por esta especie desconocida. El teniente Kael había estado escuchando desde el otro lado del campamento. Se acercó, con expresión de enojo. Entonces me estás diciendo que todo lo que hemos logrado, todo lo que somos, es porque unos antiguos alienígenas decidieron ¿jugar a ser Dios con nuestra evolución?
Es más complejo que eso, dijo el doctor Orión. Por lo que puedo ver, no solo cambiaron las cosas al azar. Cada modificación parece cuidadosamente planeada, como si nos estuvieran diseñando para propósitos específicos. En los días siguientes, el equipo hizo descubrimientos aún más inquietantes. Escondidos bajo los océanos del planeta, encontraron enormes astilleros donde la especie desconocida había construido naves más grandes que ciudades. Los navíos estaban diseñados para viajar entre galaxias, no solo entre estrellas. La doctora Lyra descubrió registros que mostraban que esta especie había explorado miles de otras galaxias, cartografiándolas en detalle. Pero en todos los casos, eventualmente habían regresado a esta galaxia y se habían asentado en este planeta. ¿Por qué regresar?, se preguntó Ella. Tecnología para viajar a cualquier parte del universo. ¿Por qué eligieron quedarse aquí? La respuesta llegó de una instalación enterrada profundamente bajo el polo norte del planeta. Este archivo era diferente de los demás. Más antiguo, más fuertemente protegido y lleno de registros que hacían que los traductores del equipo lucharan con conceptos que no existían en ningún idioma conocido. El doctor Orión trabajó durante días para decodificar el archivo central. Cuando finalmente lo logró, su rostro se puso blanco. Doctora, tiene que ver esto. El archivo contenía un único mensaje repetido en cientos de versiones diferentes, como si los escritores hubieran estado luchando por encontrar las palabras adecuadas. Vinimos de los espacios entre galaxias. Hemos visto lo que sucede después de que las civilizaciones alcanzan su apogeo. Hemos visto galaxias morir en silencio y oscuridad. Elegimos esta galaxia no porque fuera especial, sino porque era la siguiente. El ciclo debe romperse. Los herederos deben ser preparados. Nos sacrificamos para que otros puedan tener lo que nosotros no pudimos. Una oportunidad de sobrevivir a lo que viene. ¿Qué significa eso?, preguntó Lyra. ¿Qué se acerca? Orión continuó leyendo. Hay referencias a algo que llaman las entidades del silencio, o fuerzas que existen en los espacios vacíos entre galaxias. Según estos registros, el silencio se mueve de galaxia en galaxia, consumiendo toda la vida biológica y dejando solo el vacío atrás. Eso es solo mitología, dijo el teniente Kael. Las culturas antiguas siempre tienen historias sobre monstruos en la oscuridad. Quizás, dijo Orión. Pero estos seres tenían una tecnología que apenas podemos entender. Si creyeron que el silencio era lo suficientemente real como para pasar millones de años preparándose para ello. La doctora Elara Cortés se levantó y caminó hasta el borde de su campamento, mirando las estrellas alienígenas. La idea de que toda su civilización era artificial, diseñada por seres que habían enfrentado una amenaza cósmica, era casi demasiado para aceptar. Pero la evidencia era abrumadora. Doctora, llamó la doctora Lyra desde la estación de comunicación. Estamos recibiendo una señal del equipo de reconocimiento orbital. Encontraron algo grande. El equipo de reconocimiento había estado cartografiando el planeta desde el espacio, buscando instalaciones adicionales. La voz del capitán Teron crepitó en la radio. Doctora Ella, tiene que ver esto. Hemos detectado una estructura masiva en el lado opuesto del planeta. Es del tamaño de un continente. En cuestión de horas, el equipo había viajado al nuevo sitio. Lo que encontraron desafiaba la creencia. Un proyecto de construcción tan vasto que podía verse desde la órbita. Millones de torres interconectadas, conductos de energía y procesadores cuánticos se extendían por un área más grande que la mayoría de los países. Es algún tipo de computadora, dijo el doctor Orión, su escáner apenas podía procesar las lecturas. El poder de procesamiento de esta cosa está más allá de toda medida. Es como si hubieran construido una mente artificial del tamaño de un continente. Mientras exploraban la masiva instalación, descubrieron que todavía estaba activa. Miles de millones de cálculos se ejecutaban constantemente, monitoreando algo a través de vastas distancias. La computadora estaba observando el espacio entre galaxias, buscando signos de movimiento en el vacío cósmico. La doctora Lyra encontró una interfaz que su traductor podía decodificar parcialmente. Es un sistema de advertencia, informó.
Esta máquina ha estado vigilando algo durante más de medio millón de años. ¿Y doctora? Creo que ha encontrado lo que buscaba. La pantalla principal mostraba un mapa del grupo galáctico local. Docenas de galaxias dispersas a lo largo de millones de años luz. La mayoría estaban marcadas en azul, lo que indicaba actividad normal. Pero en el borde del mapa, varias galaxias estaban marcadas en rojo. Mientras observaban, más galaxias cambiaron lentamente de azul a rojo. ¿Qué significa rojo?, preguntó Ela. Orión consultó su traductor. ¿Silencio? Las galaxias rojas están marcadas como silenciosas. Sin señales de radio, sin signos de vida, sin firmas de energía de civilizaciones tecnológicas. ¿Cuántas? 17 galaxias han quedado en silencio en los últimos 100.000 años, y el patrón se mueve en nuestra dirección. El teniente Kael miró fijamente la pantalla. ¿Estás diciendo que algo está destruyendo galaxias enteras? No destruyendo, dijo el doctor Orión en voz baja. Silenciando. Según estos registros, el silencio no rompe planetas ni estrellas. Simplemente acaba con la vida biológica. Todo lo demás permanece. Pero todo ser vivo muere y ninguna vida nueva vuelve a empezar. El Ara Cortés sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del planeta. Si esta especie desconocida se había estado preparando para tal amenaza, entonces todo lo que habían descubierto de repente tenía sentido. Las modificaciones genéticas, la guía tecnológica, el cuidadoso pastoreo de la civilización galáctica. Todo había sido una preparación para una guerra que aún no había comenzado. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó. La computadora continental mostró nueva información en respuesta a su pregunta. El doctor Orión tradujo lentamente: tiempo estimado de llegada. Para el silencio, 47.000 años. Probabilidad de defensa exitosa por las civilizaciones galácticas actuales sin preparación. Adicional, 0,003%. El equipo se quedó en silencio, abrumado por las implicaciones. Estaban viendo evidencia de la mayor amenaza imaginable. Y los esfuerzos desesperados de una especie que había sacrificado todo para dar a sus sucesores una oportunidad de luchar. Pero 47.000 años seguían siendo mucho tiempo. Tal vez sería suficiente para prepararse. Tal vez la especie desconocida se había equivocado sobre la amenaza. Tal vez todavía había esperanza. Como si leyera sus pensamientos, la computadora mostró un mensaje final: fase 1 completa. Especie heredera desarrollada con éxito. Protocolos de la fase 2 activados. Activos ocultos preparándose para la revelación. La verdadera preparación comienza ahora. El mensaje sobre los protocolos de la fase 2 había estado persiguiendo a la doctora Elara Cortés durante días. ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran esos activos ocultos? Su equipo se había expandido para incluir a 50 investigadores de toda la galaxia, todos trabajando para desvelar los secretos de la misteriosa especie que había moldeado la civilización galáctica. La respuesta llegó de una fuente inesperada. El Dr. Rax, un ingeniero kaelariano, había estado analizando los patrones de energía en la computadora continental cuando notó algo extraño. «Doctora Ela», llamó emocionado. «La fuente de energía de esta instalación no está en este planeta». Ela se apresuró a su puesto. «¿Qué quieres decir?» «La energía se está transmitiendo desde otro lugar a través de tunelización cuántica». «La fuente parece ser», se detuvo, revisando sus cálculos. «Proviene del sistema natal Zefir-Llano, pero eso es imposible». En cuestión de horas, se enviaron mensajes urgentes por toda la galaxia. Cada civilización importante comenzó a revisar sus sistemas natales en busca de instalaciones ocultas. Lo que encontraron cambió todo. En Céfiro Prima, los estudios orbitales descubrieron una instalación masiva escondida bajo la capa de hielo del norte del planeta. Había estado allí durante más de 600.000 años, completamente indetectable por la tecnología cefiriana. Se hicieron descubrimientos similares en Kotar, Mitar Prima y el mundo natal Borant. Cada especie importante tenía instalaciones antiguas en sus planetas natales, todas conectadas a través de redes de comunicación cuántica. No solo nos estaban observando, dijo la doctora Lyra, leyendo los informes que llegaban de toda la galaxia. Construyeron estaciones de monitoreo en nuestros propios mundos.
Pero el descubrimiento más impactante provino del análisis del Dr. Orión de los registros de comunicación cuántica. Las instalaciones ocultas no solo habían estado registrando el desarrollo de las civilizaciones galácticas. Lo habían estado guiando activamente en tiempo real. Miren esto, dijo, proyectando una línea de tiempo holográfica. Cada avance importante en la historia galáctica corresponde a una transmisión de estas instalaciones ocultas. Cuando los cefirianos descubrieron el viaje más rápido que la luz, fue porque una de estas estaciones transmitió los principios matemáticos directamente a los sueños de nuestros principales científicos. ¿Sueños de nuevo?, murmuró el teniente Kael. Realmente controlaron nuestras mentes mientras dormíamos. No controlar, dijo el Dr. Orión. ¿Guiar? La tecnología es increíblemente sofisticada. Siembra ideas e inspiraciones sin que los sujetos sepan que recibieron ayuda externa. Para los científicos, se sintió como una inspiración natural o una visión repentina. La doctora Elara Cortés estudió los datos con asombro y horror crecientes. Muéstrame la revolución de ingeniería caelariana. El holograma cambió para mostrar eventos de hace 300.000 años. Los caelarianos habían estado estancados en un nivel tecnológico primitivo durante milenios, explicó Orión. Luego, de repente, en una sola generación, desarrollaron metalurgia avanzada, mecánica cuántica y viajes espaciales. Nuestros historiadores siempre lo llamaron el gran despertar, como si toda la especie de repente se volviera más inteligente. Porque lo hicieron, dijo Lyra con gravedad. Según estos registros, la estación oculta en Kotar activó algo llamado protocolos de mejora cognitiva. Literalmente mejoraron la estructura cerebral caelariana a través de modificaciones genéticas dirigidas, entregadas por virus diseñados. ¿Virus?, dijo el teniente Kael. Infectaron poblaciones enteras. Infecciones beneficiosas, dijo Orión. Los virus portaban modificaciones genéticas que mejoraban la memoria, el razonamiento espacial y las habilidades de resolución de problemas. Los caelarianos pensaron que solo se estaban recuperando de una leve epidemia de gripe. No tenían idea de que estaban siendo evolucionados para ser mejores ingenieros. Las revelaciones seguían llegando. La famosa intuición cuántica de los mitarianos había sido creada artificialmente a través de modificaciones en sus sistemas nerviosos. El genio militar Borant provenía de habilidades de pensamiento táctico mejoradas que se habían introducido gradualmente a lo largo de miles de generaciones. Incluso las habilidades diplomáticas de los delarianos eran el resultado de modificaciones que mejoraron su capacidad para leer señales emocionales y predecir el comportamiento. Cada fuerza importante de cada civilización importante fue diseñada, dijo la doctora Ela. No somos quienes creemos ser. Somos lo que ellos nos hicieron. Pero el descubrimiento más inquietante estaba aún por llegar. El Dr. Rax había estado analizando las capas más profundas de la red de comunicación cuántica cuando encontró algo que lo hizo convocar una reunión de emergencia. La red no solo está conectando las instalaciones en nuestros mundos natales, informó al equipo de investigación reunido. Se extiende por toda la galaxia. Hay estaciones ocultas en todas partes, en cinturones de asteroides, dentro de planetas muertos. Incluso construidas en algunas de nuestras estaciones espaciales sin que lo sepamos. Proyectó un mapa tridimensional de la galaxia. Miles de puntos de luz aparecieron, mostrando las ubicaciones de las instalaciones ocultas. Formaron una vasta red que cubría cada sistema habitado. ¿Cuántas hay?, preguntó la doctora Lyra. Más de 10.000 confirmadas, y se descubren más cada hora. Algunas de ellas son sistemas masivos de inteligencia artificial con un poder de procesamiento que supera cualquier cosa que hayamos construido. Otras son puestos de monitoreo más pequeños. Pero todas están conectadas, todas trabajando juntas. ¿Trabajando hacia qué?, preguntó Ela. El Dr. Rax resaltó una sección del mapa cerca del núcleo galáctico. La red ha estado ejecutando simulaciones continuas durante cientos de miles de años. Juegos de guerra, escenarios tácticos, cálculos de gestión de recursos, todos centrados en defender la galaxia contra algo que viene del exterior. El silencio, susurró el Dr. Orión. Más que eso, dijo Rax.
Las IA han estado modelando el comportamiento y las capacidades de cada especie de la galaxia. Saben exactamente cómo pensamos, cómo luchamos, cómo cooperamos, y han estado usando ese conocimiento para influir en nuestro desarrollo de formas que apenas comenzamos a comprender. La doctora Lyra sacó otro conjunto de datos. Miren esto. Conflictos galácticos durante los últimos 200.000 años. Cada guerra importante, cada disputa territorial, cada crisis diplomática, todas siguen patrones que parecen aleatorios, pero cuando los analizas en conjunto, el holograma mostró el flujo y reflujo de la política galáctica a lo largo de milenios. Guerras que parecían sin sentido. De repente revelaron su propósito cuando se veían desde una perspectiva más amplia. Conflictos que obligaron a diferentes especies a desarrollar nuevas tecnologías. Crisis diplomáticas que crearon alianzas entre civilizaciones que nunca antes habían cooperado. Ingenieraron toda nuestra historia política, dijo el teniente Kael con incredulidad. Cada guerra, cada tratado de paz, cada alianza, todo fue diseñado para prepararnos para algo. No solo prepararnos, dijo el doctor Orión, quien había estado estudiando las capas más profundas de la red de IA. Transformarnos. Miren cómo era la galaxia antes de su intervención. El holograma cambió para mostrar la galaxia como había sido hace 2 millones de años. Docenas de civilizaciones pequeñas y aisladas dispersas por las estrellas. La mayoría apenas lo suficientemente avanzadas para los viajes espaciales. Luchaban constantemente, se destruían regularmente y no mostraban signos de cooperación o unidad. Ahora mírennos, dijo Orión. La galaxia moderna apareció. Una vasta red de civilizaciones aliadas, compartiendo tecnología y recursos de formas que nunca antes habían sido posibles. Astilleros avanzados construían naves utilizando tecnologías de múltiples especies. Estaciones de investigación desarrollaban nuevas armas y defensas basadas en principios que los arquitectos habían descubierto en sus últimos años desesperados. Esto no es natural, dijo la doctora Ela. Las civilizaciones no desarrollan espontáneamente este nivel de cooperación. No, asintió el doctor Rax. Requiere una gestión cuidadosa durante cientos de miles de años. La especie desconocida no solo modificó nuestros cuerpos y mentes. Modificaron toda nuestra cultura, nuestros valores, nuestros instintos de cooperación. Convirtieron una galaxia llena de tribus primitivas en guerra en una civilización unificada capaz de librar una guerra galáctica. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Todo lo que creían saber sobre sí mismos. Sus civilizaciones, su historia, todo había sido cuidadosamente construido por seres tan avanzados que bien podrían haber sido dioses. Doctora, dijo la doctora Lyra en voz baja, he estado analizando los patrones de energía en la red de IA. El consumo de energía ha estado aumentando constantemente en los últimos meses. Es como si todo el sistema se estuviera preparando para hacer algo que requerirá enormes cantidades de energía. ¿Qué tipo de algo? No lo sé, pero basándome en los cálculos, lo que sea que estén planeando requerirá más energía de la que producen algunos sistemas estelares. El doctor Orión levantó la vista de su estación de análisis, con el rostro pálido. Creo que sé para qué se están preparando. La red de IA ha estado ejecutando nuevos tipos de simulaciones recientemente. No juegos de guerra o escenarios tácticos. Secuencias de activación. ¿Activación de qué? Todo. Cada instalación oculta, cada sistema de IA, cada pieza de tecnología que dejaron atrás. La red se está preparando para revelarse a la galaxia. La doctora Elara Cortés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuándo? ¿Pronto? Las simulaciones apuntan a un evento de activación en los próximos meses. Después de 500.000 de años de esconderse, finalmente van a mostrarnos lo que realmente construyeron. Como si fueran invocados por su conversación, nuevas alertas comenzaron a aparecer en cada estación de monitoreo. En toda la galaxia, las instalaciones ocultas se estaban encendiendo, enviando señales que ya no podían ser ignoradas. La era de los secretos estaba terminando. La especie desconocida había pasado millones de años preparando la galaxia para la guerra. Ahora sus preparaciones estaban completas, y era hora de que sus herederos aprendieran el verdadero alcance de lo que habían heredado.
La verdadera revelación estaba a punto de comenzar. La activación había comenzado. En toda la galaxia, las instalaciones ocultas que habían permanecido secretas durante cientos de miles de años de repente se revelaron. Antiguas estructuras se alzaron de los fondos oceánicos, emergieron de los cinturones de asteroides y se materializaron de lo que había parecido ser espacio vacío. La red de comunicación cuántica que el Dr. Rax había descubierto ahora operaba a plena potencia, conectando miles de instalaciones en una red de coordinación que abarcaba toda la galaxia. La doctora Elara Cortés estaba en la cámara central de la instalación continental, observando cómo nuevas secciones del complejo se activaban a su alrededor. Las paredes que habían parecido sólidas se revelaron como enormes pantallas de visualización. El suelo bajo sus pies se volvió transparente, mostrando capas sobre capas de maquinaria que se extendían hasta el núcleo del planeta. Doctora. Llamó el doctor Orión desde el otro lado de la cámara. La IA principal está solicitando comunicación. ¿Solicitando? Dijo Ela. Nos ha estado escuchando durante semanas. ¿Por qué pide permiso ahora? Creo que ha estado esperando el momento adecuado. La secuencia de activación no se trata solo de revelar las instalaciones. Se trata de revelar la verdad. Una nueva voz llenó la cámara. No se transmitía a través de altavoces, sino que de alguna manera hablaba directamente a sus mentes. La voz era tranquila, antigua e inefablemente triste. Saludos, herederos. Somos el último archivo de la especie que pueden llamar los arquitectos. Hemos esperado 500.000 años. Por este momento. Han encontrado nuestras instalaciones, han aprendido de nuestras intervenciones y han comenzado a comprender su verdadera naturaleza. Ha llegado el momento de que aprendan por qué. La doctora Lyra dio un paso adelante. ¿Por qué se escondieron de nosotros? ¿Por qué no hicieron contacto abiertamente? Porque el contacto los habría cambiado de maneras que los habrían hecho inadecuados para su propósito. Necesitaban desarrollarse naturalmente dentro de los parámetros que establecimos. La intervención directa los habría hecho dependientes en lugar de capaces. El teniente Kael se cruzó de brazos. ¿Así que decidieron jugar a ser Dios con toda nuestra civilización? Decidimos darles lo que nunca tuvimos, una oportunidad de sobrevivir a lo que nos destruyó. La cámara a su alrededor cambió, y de repente estaban de pie en lo que parecía ser un vasto campo estelar. Pero esta no era su galaxia. Las estrellas estaban dispuestas de manera diferente, y extrañas nebulosas teñían todo con una misteriosa luz violeta. Esta era nuestra galaxia, explicó el archivo. La espiral Andrómeda, como ustedes la llaman. Logramos el avance tecnológico 2 millones de años antes de que sus primeras civilizaciones comenzaran. Exploramos cada estrella, colonizamos miles de mundos, creamos un imperio que abarcó toda nuestra galaxia. El campo estelar a su alrededor comenzó a cambiar. Las estrellas comenzaron a apagarse una por una, su luz desvaneciéndose hasta volverse negra. Sectores enteros de la galaxia se convirtieron en vacíos donde no existía luz. Pensamos que estábamos preparados para cualquier cosa. Teníamos armas que podían destrozar planetas, escudos que podían detener supernovas, tecnología que nos permitía manipular la materia y la energía a nivel cuántico. Nos creíamos los maestros del universo. Más estrellas murieron. Las nebulosas violetas comenzaron a desvanecerse, dejando solo una oscuridad vacía que se extendía por la galaxia como una infección. Luego encontramos el silencio. La oscuridad en la visualización no era solo la ausencia de luz. Parecía consumir activamente la iluminación, atrayendo el brillo hacia sí misma y dejando nada atrás. Mientras observaban, el vacío que se extendía alcanzó sistemas poblados. Mundos que habían sido brillantes con ciudades y tecnologías simplemente se oscurecieron. No destruidos, sino vaciados. ¿Qué es? Susurró la doctora Lyra. Nunca comprendimos realmente lo que es el silencio. Existe en los espacios entre galaxias, en la vasta extensión vacía que separa los brazos espirales. Puede ser una sola entidad o un colectivo de entidades. Puede ser natural o artificial. Lo que sabemos es su propósito, consume las firmas cuánticas de la vida biológica. La visualización cambió para mostrar vistas de cerca de mundos afectados. Las ciudades permanecían intactas.
Las máquinas seguían funcionando, pero no existía vida en ninguna parte. No solo vida inteligente, incluso bacterias, plantas. Los microorganismos más pequeños se habían ido. Los planetas eran museos perfectamente conservados de civilizaciones que simplemente habían dejado de existir. No destruye, continuó el archivo. Borra. Cada proceso biológico cesa. Cada hebra de ADN se vuelve inerte. Cada estructura celular permanece intacta pero pierde la chispa que la hace viva. Y una vez que el silencio ha tocado un mundo, la vida nunca puede comenzar allí de nuevo. El doctor Orión tomaba notas frenéticamente en su tableta. ¿Cómo lo combatió su gente? Intentamos de todo. Armas que podían partir estrellas apenas lo ralentizaron. Nuestros escudos más avanzados fueron inútiles. Evacuamos a miles de millones a otras galaxias. Pero el silencio siguió a nuestras naves y encontró nuestros refugios. Al final, nos dimos cuenta de la verdad, el silencio no puede ser derrotado por la fuerza. ¿Entonces cómo? Preguntó Ela. El campo estelar a su alrededor cambió de nuevo, mostrando su propia galaxia como había sido hace 2 millones de años. Joven, caótica, llena de civilizaciones primitivas que luchaban constantemente entre sí. Descubrimos que el silencio tiene patrones, preferencias. Se siente atraído por ciertos tipos de desarrollo biológico. Ciertas firmas cuánticas que emergen cuando la vida alcanza niveles específicos de complejidad. Nuestra civilización había crecido de maneras que nos hacían irresistibles para él. ¿Qué quieres decir? Preguntó la doctora Lyra. Dominio de una sola especie, uniformidad tecnológica, control centralizado. La firma cuántica de una galaxia gobernada por una civilización avanzada llama al silencio como un faro. Pero una galaxia con múltiples especies, tecnologías diversas. ¿Poder distribuido? Esto crea una interferencia cuántica que hace que la detección sea mucho más difícil. El teniente Kael comenzó a comprender. ¿Así que decidieron sembrar esta galaxia con múltiples civilizaciones en lugar de establecer su propio imperio? Más que eso, analizamos las firmas cuánticas que atrajeron el silencio a nuestra galaxia y diseñamos sus civilizaciones para producir los efectos opuestos. A cada especie se le dieron diferentes fortalezas, diferentes tecnologías, diferentes formas de pensar. Su diversidad crea un ruido cuántico que enmascara la presencia de vida avanzada. La visualización mostró la galaxia actual, docenas de especies aliadas con sus propias tecnologías y culturas únicas. Trabajando juntas pero manteniendo sus identidades distintas. Pero la diversidad por sí sola no fue suficiente, continuó el archivo. El silencio se adapta, aprende, evoluciona. Eventualmente, habría aprendido a detectar incluso civilizaciones diversas. Así que les dimos algo más, algo que nunca tuvimos. ¿Qué? Preguntó la doctora Elara Cortés. Unidad sin uniformidad, cooperación sin dominio. Sus especies luchan y discrepan. Pero cuando se enfrentan a una amenaza existencial, son capaces de trabajar juntas manteniendo sus fortalezas individuales. Esto crea una firma cuántica que el silencio nunca antes ha encontrado. El doctor Orión levantó la vista de su tableta. Nos diseñaron para ser específicamente resistentes al silencio. Los diseñamos para ser invisibles para él hasta el momento en que elijan volverse visibles. Su diversidad cooperativa crea una interferencia cuántica que esconde su presencia. Pero cuando actúan en perfecta unidad mientras mantienen su diversidad, crean una resonancia cuántica que puede dañar el silencio. ¿Cómo saben que esto funcionará si nunca lo intentaron? Preguntó el teniente Kael. Porque lo intentamos en nuestros últimos años. Cuando el silencio había consumido la mayor parte de nuestra galaxia. Creamos pequeñas poblaciones de prueba con las características que ahora poseen. Esas poblaciones sobrevivieron mientras todo lo demás moría. El campo estelar mostró focos de luz aislados en la galaxia Andrómeda, por lo demás oscura, pequeños grupos de mundos que de alguna manera habían resistido el silencio. Pero para entonces era demasiado tarde para salvar nuestra galaxia. Solo pudimos salvar pequeños fragmentos. Así que vinimos aquí, a su galaxia, para implementar el plan completo. La doctora Lyra miraba fijamente la visualización. Abandonaron su propia galaxia para salvar la nuestra. Sacrificamos nuestra propia especie para crear la suya.
La cámara quedó en silencio mientras el peso de esa declaración se asentaba sobre ellos. Estos seres habían renunciado a todo. A su imperio, a sus mundos, a su propia existencia para crear civilizaciones que pudieran tener éxito donde ellos habían fracasado. Las poblaciones de prueba en nuestra galaxia, dijo la doctora Ela en voz baja. ¿Qué les pasó? Prosperaron por un tiempo, pero eran demasiado pocas y demasiado aisladas. El silencio finalmente se adaptó y las encontró. Pero sobrevivieron lo suficiente como para probar el concepto. Ustedes son la implementación completa de todo lo que aprendimos. Y el silencio se acerca. Nuestros sensores de largo alcance detectaron su aproximación hace 50.000 años. Se mueve lentamente entre galaxias, pero su llegada es inevitable. Basado en su trayectoria actual, alcanzará los bordes exteriores de su galaxia en los próximos 30.000 años. El Dr. Orión casi deja caer su tableta. 30.000 años. Pero la instalación mostró 47.000 años. Ese fue nuestro cálculo inicial. El silencio se ha acelerado. Aprendió de su encuentro con nuestros refugiados y se ha vuelto más eficiente al atravesar el espacio intergaláctico. La realidad de su situación golpeó a la doctora Elara Cortés como un golpe físico. Todo lo que eran, todo lo que sus civilizaciones habían logrado, había sido diseñado por una especie que ahora estaba extinta. Y todo era en preparación para una guerra. Contra un enemigo que ya había destruido una galaxia entera. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó. Aprender, entrenar, prepararse. Las instalaciones que construimos contienen toda la tecnología que desarrollamos. Además de nuevas innovaciones diseñadas específicamente para luchar contra el silencio. Pero la tecnología por sí sola no será suficiente. Deben aprender a actuar como una sola galaxia, manteniendo muchas especies. ¿Es eso siquiera posible? Habían pasado 6 meses desde la revelación del archivo, y la galaxia había cambiado para siempre. La doctora Elara Cortés estaba en la plataforma de observación de la recién construida estación de unidad, observando como naves de docenas de especies trabajaban juntas para construir el regalo final para la galaxia. La estación orbitaba el mundo natal de los arquitectos. Ahora renombrado, Fin de la Esperanza, en honor a la especie que había sacrificado todo por el futuro. La revelación del silencio había causado inicialmente pánico en toda la civilización galáctica. Algunas especies querían huir a otras galaxias. Otras exigieron que las instalaciones de los arquitectos fueran destruidas para evitar atraer la atención. Algunas incluso sugirieron que toda la historia era un elaborado engaño. Pero la evidencia era abrumadora y el silencio ya estaba más cerca de lo que cualquiera había imaginado. Doctora, dijo el Dr. Orión, acercándose con su habitual carga de tabletas de datos. Hemos recibido confirmación de las estaciones de monitoreo externas. 3 galaxias más en el grupo local han quedado en silencio en el último mes. Ela asintió con gravedad. ¿Qué tan cerca está ahora? El borde de ataque del silencio ha llegado a las nubes melánicas. A su ritmo actual de expansión, entrará en el borde exterior de nuestra galaxia en aproximadamente 28.000 años. 28.000 años. Sonaba como mucho tiempo, pero Elara Cortés había aprendido que preparar una galaxia entera para la guerra requería pensar en escalas de tiempo geológicas. Los arquitectos habían pasado más de 1 millón de años preparando a sus herederos. Ahora esos herederos tenían menos de 30 milenios para completar su entrenamiento. ¿Alguna noticia del Consejo Galáctico?, preguntó. La votación fue unánime, dijo el Dr. Orión con alivio. Las 47 civilizaciones principales han acordado los protocolos de unidad. Incluso el Imperio Borant, a pesar de su resistencia inicial. Los protocolos de unidad eran el plan maestro de los arquitectos para la defensa galáctica, finalmente revelado en su totalidad después de meses de cuidadoso estudio. Cada instalación oculta en toda la galaxia se había activado, revelando tecnologías que revolucionaron su comprensión de la física, la biología y la guerra. Pero la revelación más importante habían sido los propios protocolos. Instrucciones detalladas sobre cómo las diversas civilizaciones de la galaxia podrían trabajar juntas manteniendo sus fortalezas únicas.
La doctora Lyra se acercó desde el otro lado de la plataforma de observación. La primera flota de la unidad ha completado su crucero de prueba, informó. El capitán Teron dice que los sistemas de integración están funcionando mejor de lo esperado. A través del ojo de buey, el Ara pudo ver el sitio más notable de la historia galáctica. Una flota de naves que realmente representaba la diversidad unificada. Naves cefirianas con sus elegantes cascos cristalinos volaban junto a las macizas. Naves de ingeniería kaelarianas. Naves mitarianas que parecían materializarse y desmaterializarse en el espacio normal. Coordinaban con los masivos acorazados Borant. Cada nave mantenía la filosofía de diseño distintiva de su especie. Pero todas portaban tecnología de integración arquitecto que les permitía funcionar como un solo organismo cuando era necesario. ¿Las pruebas de resonancia cuántica?, preguntó Ela. Exitosas más allá de nuestras esperanzas más descabelladas, dijo Lyra emocionada. Cuando la flota opera en modo de unidad completa, la firma cuántica que generan es diferente a todo lo que hemos visto. Si los arquitectos tenían razón, el silencio ni siquiera podrá percibirlos hasta que elijan ser percibidos. El teniente Kael, ahora ascendido a comandante y sirviendo como enlace militar del proyecto, se unió a su grupo. Los programas de entrenamiento están mostrando resultados notables, informó. Resulta que los arquitectos no solo diseñaron nuestra biología y tecnología. Diseñaron nuestra psicología para que fuera naturalmente compatible con este tipo de cooperación. Ese había sido uno de los descubrimientos más sorprendentes. Cuando las especies intentaron trabajar juntas utilizando los protocolos de unidad, descubrieron que se sentía natural, casi instintivo. Siglos de desarrollo cultural, aparentemente aleatorio, de repente revelaron su propósito. Lenguajes que habían evolucionado para ser compatibles. Estructuras sociales que se complementaban perfectamente, incluso arte y música que resonaban a través de las fronteras de las especies de maneras que mejoraban la cooperación grupal. No somos solo aliados, continuó Kael. Somos componentes de un solo sistema que fue diseñado para trabajar en conjunto. Los arquitectos no solo nos prepararon para luchar contra el silencio, nos convirtieron en el arma perfecta contra él. El Dr. Orión activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la preparación galáctica. Miles de mundos eran ahora parte de la red de unidad, compartiendo recursos y conocimientos de maneras que nunca antes habían sido posibles. Astilleros avanzados construían naves utilizando tecnologías de múltiples especies. Estaciones de investigación desarrollaban nuevas armas y defensas basadas en principios que los arquitectos habían descubierto en sus últimos años. Desesperados. El conjunto disruptor cuántico está adelantado a lo previsto, informó. El cuerpo diplomático del Ariano negoció con éxito acuerdos de intercambio de recursos que redujeron el tiempo de construcción en un 40%. El conjunto disruptor cuántico era quizás el proyecto más ambicioso en la historia galáctica. Una red de instalaciones masivas que abarcaría toda la galaxia, diseñada para crear patrones de interferencia cuántica que realmente podrían dañar el silencio. Construirlo requirió la capacidad industrial combinada de cada civilización importante. ¿Qué pasa con los protocolos de refugiados?, preguntó Ela. Completamente implementados, dijo Lyra. Cada mundo habitable de la galaxia tiene ahora instalaciones preparadas para apoyar a poblaciones de otras especies si la evacuación se vuelve necesaria. La tecnología de modificación biológica de los arquitectos se ha adaptado para permitir la integración temporal de especies. Diferentes especies pueden compartir el mismo mundo sin conflictos ambientales. Esa había sido otra sorpresa. Las modificaciones genéticas que los arquitectos habían hecho a las especies galácticas no eran solo para capacidades mejoradas. También eran para la compatibilidad. En una emergencia, diferentes especies podían literalmente compartir los mismos ecosistemas, con cada especie adaptándose temporalmente para apoyar a las otras. El comandante Kael señaló otra sección de la pantalla. Las fuerzas de ataque profundo están completamente operativas. Ahora tenemos flotas capaces de luchar en los espacios entre galaxias utilizando tecnología dimensional arquitecto. Las fuerzas de ataque profundo eran el último recurso de la galaxia. Flotas diseñadas para llevar la lucha directamente
Al silencio en el vacío cósmico. Usaban tecnología que les permitía existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, haciéndolos teóricamente inmunes a los efectos de drenaje de vida del silencio. ¿Hemos sabido algo de los supervivientes de Andrómeda?, preguntó el doctor Orión. Todavía recibimos sus señales, dijo Lyra. Los refugiados arquitectos que escaparon a otras galaxias todavía están vivos. Todavía luchando. Han logrado establecer colonias ocultas en 17 galaxias diferentes, y todas están implementando protocolos de unidad similares con las especies locales que encontraron. Ese había sido el descubrimiento más esperanzador de todos. Los arquitectos no habían sido completamente destruidos. Pequeños grupos habían escapado de la caída de su galaxia y estaban sembrando otras galaxias con los mismos protocolos de preparación que habían creado la actual Alianza Galáctica. La lucha contra el silencio estaba ocurriendo a escala cósmica, con civilizaciones preparadas emergiendo por todo el universo. La doctora Elara Cortés volvió a mirar por el ojo de buey, observando cómo continuaba la construcción de la estación de unidad. La enorme instalación serviría como centro de coordinación para la defensa galáctica. Pero también era algo más, un símbolo de lo que se podía lograr cuando diversas civilizaciones elegían trabajar juntas. Doctora, dijo el doctor Orión en voz baja. He estado pensando en lo que el archivo nos dijo sobre la unidad sin uniformidad. ¿Qué pasa con eso? No creo que los arquitectos solo nos crearan para luchar contra el silencio. Creo que nos crearon para ser algo mejor de lo que ellos fueron. Su civilización estaba unificada, pero uniforme. Todos pensaban de la misma manera, usaban la misma tecnología, tenían la misma cultura. Eso los hizo poderosos, pero también los hizo vulnerables. Él asintió. Porque la uniformidad crea patrones predecibles que el silencio puede aprender a explotar. Exactamente. Pero nosotros somos diferentes. Mantenemos nuestra diversidad incluso mientras trabajamos juntos. Eso nos hace impredecibles, adaptables. Podemos cambiar nuestro enfoque, probar nuevas estrategias, evolucionar nuestras tácticas. De maneras que una civilización uniforme nunca podría. El comandante Kael se unió a la conversación. Las simulaciones militares apoyan esa teoría. Cuando nuestras fuerzas operan utilizando tácticas tradicionales de una sola especie, se desempeñan bien, pero de manera predecible. Pero cuando usan los protocolos de unidad, manteniendo sus enfoques individuales mientras se coordinan a un nivel superior, se vuelven capaces de estrategias que ninguna especie podría haber desarrollado sola. Es más que solo tácticas militares, añadió la doctora Lyra. Los avances científicos que hemos logrado en los últimos 6 meses superan cualquier cosa que una sola especie haya logrado en siglos. Cuando el pensamiento analítico zefiriano se combina con la intuición ingenieril caelariana y las ideas cuánticas mitarianas, los resultados son exponencialmente mayores que la suma de sus partes. La doctora Elara Cortés sonrió, sintiendo algo que no había experimentado desde que supo del silencio, esperanza genuina. Los arquitectos no solo nos crearon para luchar contra su enemigo. Nos crearon para evolucionar más allá de las limitaciones que los hicieron vulnerables en primer lugar. Un tono de alerta sonó en toda la estación. El doctor Orión revisó su tableta. Estamos recibiendo una transmisión del archivo. ¿Quiere hablar con nosotros? Se dirigieron a la cámara de comunicación donde la familiar voz del último archivo llenó el aire. Herederos, hemos monitoreado su progreso con gran satisfacción. Los protocolos de unidad se han implementado con más éxito de lo que nuestras proyecciones más optimistas anticipaban. Han logrado algo que nosotros nunca pudimos